Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de oncología. En este caso vamos a iniciar el repaso en el manejo del cáncer renal avanzado, que es un bloque que iniciaremos a partir de enero, pero que hoy vamos a repasar las principales novedades que se han dado el año pasado. El cáncer renal metastásico podemos llegar a él de distintas maneras. Lo más habitual es que a partir de un cáncer renal localizado que se opera aproximadamente un 30%, independientemente del grupo de riesgo, progresa a metástasis. O puede que aproximadamente también un 30% de los tumores renales están diagnosticados desde debut metastásico. Las principales novedades que se dieron a lo largo del año pasado las repasamos en los siguientes 4 bloques. Por un lado, las novedades referentes al diagnóstico. Por otro lado, el tratamiento adyuvante del cáncer renal localizado de alto riesgo. Por otra parte, las novedades con respecto al papel que juega la nefrectomía citorreductora en la era de la inmunoterapia. Y por último, el tratamiento en el cáncer renal metastásico. La distribución de esta sesión que vamos a dar hoy es un repaso de cada uno de estos bloques en dónde estábamos, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. En primer lugar, en cuanto a las nuevas pruebas de imagen, no existen grandes novedades más allá de la irrupción del PET-PSMA en el estudio de las metástasis. El PET-PSMA, como sabéis, es una prueba que está ahora mismo muy utilizada para el estudio de las metástasis en el cáncer de próstata, pero el PSMA no es una molécula que únicamente se dé en la próstata, se da en muchos tumores sólidos, como puede ser el riñón o el tiroides. Entonces se está estudiando el papel que puede jugar en los estudios de imagen del contexto metastásico renal. ¿De dónde partimos? Pues no existe, no hay ningún antecedente previo más allá de los estudios que se realizaban con PET-TAC en el riñón metastásico, donde no era particularmente útil. Actualmente o recientemente se publicaron 2 estudios. El primero de ellos compara la eficiencia diagnóstica en el estudio de las metástasis comparándolo con un PET-TAC convencional, y lo que se ve es que el PET-PSMA tiene una mayor resolución para detectar lesiones primarias renales, también metástasis óseas y también metástasis linfáticas. En este caso, y saliéndonos del contexto metastásico, se plantearía también se abriría una ventana también para estudiar el papel que puede jugar el PET-PSMA en el diagnóstico de las masas renales benignas, de manera que pudiera ocurrir que tuviese una mayor capacidad diagnóstica para distinguir una lesión benigna de maligna, incluso siendo masas renales de pequeño tamaño. Por otro lado, se comparó los resultados que había del PET-PSMA con el TAC convencional, y en hasta casi el 40% de los casos las imágenes de PET-PSMA mejoraban la capacidad diagnóstica del escáner. Como resumen, tenía un valor predictivo positivo de un 91% y un valor predictivo negativo de un 76%. Por tanto, ante la pregunta si puede ser útil el PET-PSMA en el diagnóstico, en el seguimiento de los tumores renales, es que a día de hoy son necesarios estudios que confirmen esta teoría, pero con
los datos que hay, presenta una mejor caracterización de la afectación linfática y de las metástasis frente a las pruebas convencionales como son el TAC o el PET-TAC convencional. Pasando al siguiente bloque, hablaremos del tratamiento adyuvante en el cáncer renal localizado de alto riesgo. ¿De dónde venimos? Pues venimos de una serie de estudios muy bien diseñados que valoraron distintos TKIs, sorafenib, sunitinib, pazopanib, como agentes adyuvantes después de una nefrectomía. Y ninguno de ellos presentó una mejoría de la supervivencia global. Solamente uno de ellos, el estudio STRAC, que estudiaba el sunitinib, demostró un aumento de la supervivencia libre de progresión, pero a expensas de añadir efectos secundarios, con lo cual ninguno de estos tratamientos a día de hoy es regularmente utilizado y recomendado por las guías clínicas, al menos las guías europeas. Actualmente hay un estudio que es el KEYNOTE 564 que estudia el pembrolizumab en el contexto adyuvante y el año pasado habían publicado ya sus datos a 24 meses donde se observaba una supervivencia libre de progresión superior al placebo, pero a 24 meses de estudio aún no se había demostrado un aumento de la supervivencia. Sin embargo, el año pasado hablaban de que con los datos que tenían, mostraban unos resultados alentadores en el sentido de que era muy probable que en un rango de entre 2 y 3 años más sí que se demostrara un aumento de la supervivencia. Recientemente, en ESMO del año 22, ahora en septiembre, se han actualizado los datos y parece que ahora las curvas se vuelven a juntar. Sigue demostrando una mejoría en la supervivencia libre de progresión, pero ahora los datos no son, digamos, tan favorables para predecir si habrá más adelante una supervivencia global mayor y habrá que esperar por datos dentro de 1 o 2 años. Sin embargo, la dirección en la que vamos es que existen en marcha varios estudios, varios ensayos clínicos prospectivos y randomizados que estudian el papel de la inmunoterapia en el contexto adyuvante. Concretamente, se está estudiando los fármacos atezolizumab o ipi-nivo, nivolumab y durvalumab y tremelimumab para ver si existe o si consiguen finalmente un aumento en la supervivencia global. Todavía los datos no se han publicado, son estudios que están ahora mismo en curso y probablemente en los próximos años tendremos datos al respecto. Por tanto, va a ser la inmunoterapia clave en el tratamiento adyuvante del cáncer renal. Pues bueno, hoy por hoy existe una mejoría en la supervivencia libre de progresión, pero aún no se ha logrado el aumento en la supervivencia global, que sería un paso clave como para que estos fármacos fuesen ampliamente aprobados y ampliamente reconocidos en este campo. Obviamente, la comparación de un tratamiento de inmunoterapia frente al placebo presenta la toxicidad esperable para estos fármacos que están ya muy utilizados en el contexto metastásico. Sería muy importante encontrar para qué tipo de pacientes sería necesario, ya que incluso estratificando los pacientes una vez operados en grupo de bajo, intermedio y alto riesgo, no es seguro que para todos los pacientes de alto riesgo vaya a funcionar porque, como sabéis, existen distintos mecanismos de inmunoterapia y parece que hay ciertos fármacos que en el contexto local no tienen tanta actividad como en el contexto metastásico o por lo menos localmente avanzado, y que existen actualmente al menos 4 ensayos clínicos en marcha, de los que sin duda en los próximos años tendremos pues, datos a favor. El siguiente bloque del que hablaremos será de la nefrectomía reductora.
citorreductora, perdón. El lugar de donde partimos ya son los estudios de hace años que valoraban el interferón, que es lo que conocemos como inmunoterapia clásica, en el cáncer renal metastásico, en el papel citorreductor, y estos estudios demostraron que sí había una efectividad de la nefrectomía seguida del tratamiento con interferón. Posteriormente, en la época, digamos, de la terapia dirigida o de los TKIs, se estudió el papel de la nefrectomía citorreductora junto con sunitinib en dos estudios, en dos ensayos clínicos, el ensayo Carmena, que fue publicado en el año 2019, y el estudio Surtime, que también estudió el tratamiento con sunitinib antes o después de la cirugía. Lo que vinieron a decir estos dos estudios es que en los pacientes que se estratificaban como grupo de alto riesgo, probablemente no fuera recomendable empezar con una nefrectomía de entrada, sino que lo más razonable sería iniciar un tratamiento y, en función de la respuesta al tratamiento, si la respuesta era favorable, valorar una cirugía citorreductora. Por ejemplo, es el caso contrario de los pacientes que fuesen de bajo riesgo. Los pacientes de bajo riesgo probablemente sería más recomendable hacer una nefrectomía de entrada. Sin embargo, el panorama actualmente ha cambiado y actualmente podemos decir que nos encontramos en la época de la inmunoterapia y ya se están publicando los primeros estudios que están midiendo si el papel de la nefrectomía citorreductora puede ser relevante en aquellos pacientes que reciben inmunoterapia. En este caso, tenemos un estudio publicado el año pasado de un grupo francés que recientemente, me parece que es el mes pasado, ha publicado una actualización de este estudio en European Urology. En este caso tenían 25 pacientes que habían sido tratados previamente con inhibidores del punto de control, principalmente con ipi/nivo. Lo que describían en estos casos en los que habían hecho la cirugía es que se encontraron con dificultades quirúrgicas en el 80% de los casos. Hablaban de un mayor sangrado intraoperatorio, de una mayor dificultad de disección de los planos y de un mayor tiempo quirúrgico. Tenían aproximadamente un 36% de complicaciones en los 30 días posteriores a la cirugía, y un dato muy relevante es que un porcentaje de un 12% de los pacientes que eran inicialmente metastásicos, eso hay que recordarlo, fueron finalmente en la pieza de anatomía patológica, en la nefrectomía que se hizo, tumores PT0, lo cual significa que existió una respuesta completa al tratamiento con inmunoterapia. En este otro estudio, que también analiza el papel de la nefrectomía citorreductora en la inmunoterapia, se trata de un estudio retrospectivo con pacientes que recibieron como primera línea una combinación de tratamiento, y en los que en 245 casos se les hizo una nefrectomía citorreductora. Pues bien, la media de supervivencia global en estos pacientes fue superior y estadísticamente significativa frente a aquellos pacientes que no se hizo la nefrectomía citorreductora. Es un estudio retrospectivo, pero que da pie a pensar que la nefrectomía citorreductora jugará también un papel relevante en el contexto de la inmunoterapia. Por tanto, podemos decir que los datos actuales son retrospectivos con los sesgos que ello implica. La nefrectomía citorreductora, ya sea de inicio o diferida, en los pocos estudios que hay, parece mejorar los objetivos oncológicos frente a tratar únicamente con inmunoterapia.
y que en los pocos estudios que hay también existen significativos aumentos de la supervivencia global en el grupo o en los grupos en los que se realiza la nefrectomía citorreductora. Y ya por último, hablar del bloque del tratamiento del cáncer renal metastásico, donde ya se ha puesto de manifiesto que las mejorías en la supervivencia, tanto global como libre de progresión, es claramente superior con lo que llamamos los combos, que puede ser una combinación de doble inmunoterapia, como puede ser la combinación IPI-NIVO, o la combinación de una terapia diana, como los TKIs, como el axitinib, el cabozantinib y el levantinib, con inmunoterapia de tipo pembrolizumab, nivolumab o incluso atezolizumab. Estos 4 estudios se publicaron hace 2 años y ya el año pasado aparecieron en guías como máxima recomendación en el tratamiento del cáncer renal metastásico. De todos ellos, la combinación IPI-NIVO, que es el tratamiento que primero demostró efectividad en la supervivencia global, perdón, ya publicó sus estudios o sus resultados a 4 años, en este caso lo comparan con sunitinib, y los otros estudios estarían recomendados para el tratamiento del cáncer renal metastásico independientemente del grupo de riesgo al que pertenezca. ¿Qué hay de nuevo en este contexto? Pues prácticamente todo. Cada año pues, sale o un estudio nuevo o una actualización de los estudios anteriores que mejoran los datos. En concreto, la combinación de AXI-Pembro presenta una mejoría de la supervivencia libre de progresión y de supervivencia global de 16 meses frente a sunitinib. La combinación de Lenva y Pembro también demuestra la misma mejoría. La combinación Cabo-Nivo, que también se está postulando como una buena primera opción para cualquier tipo de tumor metastásico, ofrece casi un 50% de la reducción del riesgo de progresión y un 40% del riesgo de muerte. Y la combinación IPI-NIVO, que hay que recordar que los resultados iniciales de comparación con sunitinib demostraron una mejoría frente a un fármaco como el sunitinib, que es activo y que es el estándar de lo que era el estándar de tratamiento en ese momento, de casi 20 meses. Demuestra esta combinación ya con casi 5 años de seguimiento una mejoría en la reducción tumoral, en la respuesta y en la supervivencia global. Por tanto, y ya para finalizar, a modo de conclusión, recordar para sobre todo aquellos urólogos jóvenes, residentes, las futuras líneas de investigación que pueda haber en este campo que a día de hoy está todavía en exploración. Como alternativa, por un lado está las pruebas de imagen en el seguimiento de tumores de alto riesgo para detectar cuanto antes la metástasis y para detectar cuanto antes la progresión. Y para ello el PET-PSMA puede jugar un papel y también se está estudiando actualmente el tema de la biopsia líquida en el seguimiento del cáncer de riñón, especialmente en el de alto riesgo. Estos son 2 campos interesantes para realizar estudios robustos que puedan traer dentro de unos años unas buenas conclusiones. Por otro lado, está la adyuvancia en el cáncer renal localizado de alto riesgo. Actualmente existen 5 ensayos clínicos en marcha y es seguro que de aquí a 3-4 años continuamente vamos a estar con nuevos datos sobre si finalmente tiene un papel en este contexto. Y por último, la nefrectomía citorreductora en la era de la inmunoterapia. Bueno, pues también saber si la cirugía en el cáncer renal metastásico sería importante como era en la época de la inmunoterapia clásica
y ver si se asemeja más el futuro a esa inmunoterapia clásica o se asemeja más a la época de los TKIs con el estudio Carmena, donde la nefrectomía citorreductora parecía que jugaba un papel menos relevante. Hay que asumir que el contexto actual en el que nos movemos, no solo en el cáncer renal, sino también en el cáncer vesical, es la época o la era de la inmuno-uro-oncología. Estamos hablando de adyuvancia, estamos hablando de tratamiento metastásico, estamos hablando de citorreducción. Es decir, como resumen y para concluir, los urólogos tenemos que estar formados en inmunoterapia.